El tema de hoy es el camino del cristiano. Amén. ¿Cuántos son cristianos aquí? Amén. Pues hay un camino que el Señor nos ha trazado para todos y también lo trazó para Jesucristo. Amén. La palabra dice que el discípulo no es mayor que su maestro. Así que lo que el Señor caminó, las etapas que el Señor caminó, nosotros también caminaremos. Amén. Pues vamos allá, abran sus Biblias en Gálatas 4:19. Amén. Voy a esperar un poquito para los hermanos que tienen Biblia de papel. Amén. Damos gracias a Dios. Gálatas 4:19 dice así la palabra del Señor: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. La introducción de Gálatas es que el apóstol Pablo escribe a una iglesia. Imagínate que estamos en la época de los apóstoles y en lugar de Gálatas se llama Coreblanc. Amén. Vamos a ubicarnos y se llama Coreblanc o se llama Preciosa Presencia. Y lo que sucedía allí era que habían judíos que querían que los hermanos se volvieran a las costumbres judías. Así es, amén. Lo que sucede es que al volver de las costumbres judías, al salir, el apóstol Pablo está predicando justamente lo contrario. Los apóstoles están predicando lo contrario. ¿Qué quiero decir con eso? Que los apóstoles no estaban enseñando a guardar el mandamiento de los judíos, porque ellos decían que Cristo ya cumplió los mandamientos. Amén. Que ellos decían que esos mandamientos eran ataduras. Y estamos hablando de la ley ceremonial. La ley ceremonial de los judíos es que usted no podía tomar un café con leche. La ley ceremonial de los judíos es que tú no puedas comer un cerdo. La ley ceremonial de los judíos es que tú no puedas hacer nada el sábado. Amén. Y los apóstoles estaban enseñando que esas leyes ceremoniales habían sido cumplidas en Cristo y que ya no hacía falta. Y el apóstol llamaba a esas leyes ataduras. Todos los apóstoles llamaban esas leyes ataduras. Y el apóstol aquí está hablando a la iglesia, diciendo: hijitos míos, vuelvo a tener dolores de parto. Es tipo, vuelvo a sufrir por ustedes, porque ustedes ya se les fue predicado el evangelio, ya se les habló de la libertad en Cristo Jesús, para que el que coma dé gracias a Dios y coma, el que quiera beber dé gracias a Dios y beba. Pero vuelvo a sufrir dolores de parto. Y en el capítulo 3 de Gálatas, si tú luego quieres leer, el apóstol Pablo habla que ellos estaban volviendo a la ley, volviendo a la esclavitud. Y aquí el apóstol Pablo dice: vuelvo a sufrir por ustedes, porque Cristo empezó a ser formado en ustedes, pero no fue completamente formado. Porque hubo gente que los distrajo para volver antes que Cristo fuera completamente formado. Y el apóstol Pablo dice: vuelvo a sufrir por ustedes hasta que Cristo sea completamente formado. Amén. ¿Se entiende eso? Así que lo que vemos aquí es: llénate de Cristo. Amén. Llénate de Cristo. No te llenes por la mitad. Un 50% de Cristo y un 50% de Otolín. Amén. No vale. Me voy a perder. Me voy a desviar. Voy a dejar mal el evangelio del Señor, porque eso es lo que hace toda persona que no está llena de Cristo. Deja mal el evangelio. Un 70%, 75% no vale. Hay que ser completamente formado de Cristo. Y el mensaje de la palabra es centrado en eso: ser completamente formados en Cristo. Como el pastor hablaba antes, hay muchas enseñanzas equivocadas en nuestro tiempo. Y en el tiempo del apóstol, esta era la principal enseñanza equivocada. Que una vez que alguien sea libre en Cristo, que sea libre para vivir
la vida en el Señor tenga que volver a costumbres. Imagínate a los musulmanes, y lo que el apóstol está hablando es tipo, ustedes están volviendo a las ataduras de esa gente. Y nosotros no nos escapamos hoy. Tenemos también las malas enseñanzas. Tenemos las enseñanzas de iglesias homosexuales, tenemos las malas enseñanzas de la prosperidad, de que yo escuchaba el otro día que Cristo tenía una casa de playa, y es una barbaridad. Amén. O sea, hay malas enseñanzas en nuestros días, ¿no? Personas que manipulan la palabra de Dios en beneficio propio. ¿Qué quiero decir? Cuando tú escuchas la palabra de Dios ha sido revelada a mí, es un manipulador. Cualquiera que diga la palabra de Dios me ha sido revelada a mí, yo soy tal, yo soy esto, yo soy lo otro, cualquiera que se levanta en contra de mí, ese es un manipulador. Amén. Hay manipuladores y sectas dedicadas a engañar a personas. Amén. Y tú te preguntarás, hermano, ¿y cómo nos libramos de eso? ¿Cómo nos libramos de caer en esos engaños, de caer en la manipulación de las personas? ¿Cómo nos libramos de caer en sectas equivocadas? Cristo tiene que ser formado completamente en nosotros. Amén. Solo nos libramos cuando Cristo es formado completamente en nosotros. Amén. Los cristianos generalmente pasan por 3 etapas en su vida cristiana. Amén. Hay personas que van a disfrutar de estas 3 etapas. Amén. Hay personas que no. Hermano, ¿hay personas que van a disfrutar de estas 3 etapas porque les cae mejor a Dios? No. Hay personas que van a disfrutar de estas 3 etapas porque tienen un compromiso con Dios. Amén. Amén. El llamado es para todos, la invitación es para todos, el poder de Dios es para todos. Amén. Y esto lo digo incluso para mí. Yo solo disfrutaré de estas 3 etapas si yo me comprometo con Dios. Amén. De las 3 etapas, el Señor me hablaba, y para poder calificarlas, yo la he titulado de: la primera es el llamado, la segunda es el crecimiento, y la tercera es el ministerio. Amén. Vamos allá, a ver hasta dónde el Señor nos permite llegar. El llamado de Dios es un llamado a hacer su voluntad. Amén. A conocerlo, a adorarlo, solo a Él. Ese es el llamado de Dios. Amén. ¿Por qué lo digo? En nuestras vidas estamos viviendo momentos difíciles, y muchas veces no entendemos o no entendimos el porqué de la circunstancia. En nuestras vidas no entendemos el porqué de nuestra infancia. Amén. No entendemos el porqué de nuestra situación actual. No entendemos muchas veces. En el momento no entendemos, pero luego cuando escuchamos el llamado de Dios, ahí entendemos el porqué de las cosas. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quería salvarnos. Porque Dios en el futuro se revelaría en nuestras vidas. Dios en el futuro tenía un proyecto para nuestras vidas. Dios en el futuro o en el presente quería revelar su Hijo a nuestras vidas. Vamos a Éxodo 3, del 4 y el 5. Éxodo 3, 4 y 5. El versículo 4 y 5 de Éxodo 3. Amén. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, Dios lo llamó de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Hermanos, el nombre de Moisés no es un nombre dado por Dios. Hay nombres bíblicos en la Biblia que son dados por Dios. Hay nombres en la Biblia que son dados por hombres de Dios. Pero el nombre de Moisés fue dado por una mujer egipcia. ¿Qué quiero decir con eso? El nombre de Moisés fue dado a él por la circunstancia que él vivió. Amén. El nombre de Moisés significa sacado de las aguas.
¿Qué quiero decir con eso? El llamado de Dios solo es entendible en nuestras vidas. Solo entendemos lo que nos sucedió en la vida cuando estamos delante del llamado de Dios. Quizás Moisés se preguntaba, ¿por qué me echaron al río de pequeño? Me dejaron al río a mi suerte, qué mal lo pasé, casi me matan, casi esto, casi lo otro, casi no sé qué. Pero delante de Dios, entendemos que había un plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Entendemos que el enemigo quiso frustrar el plan de Dios, que quiso impedir el plan de Dios, que quiso que las circunstancias fueran mayor que el propósito de Dios, de conocer al Señor, de estar con el Señor, de adorar al Señor. Y vemos que cuando estamos delante de Dios, ahí entendemos, ahora sé por qué mi vida fue difícil. Josué dice a sus hermanos, ustedes no me traicionaron, ustedes no me vendieron, ustedes no hicieron eso de parte de ustedes. Fue el enemigo que quería matar, que quería destruir, que quería impedir el plan de Dios, y el Señor usó la circunstancia para bien. El Josué iba a sus hermanos y lo querían matar. José iba a la casa de Potifar y la mujer lo quería corromper. José iba a la cárcel y era bendecido de la misma manera. Todas las circunstancias, hermanos, no sé aquí, pero en Brasil es más fácil que alguien se corrompa en la cárcel que en la calle. ¿Me entienden? O sea, una persona comete un delito y era una persona generalmente que se podía enderezar, entra en la cárcel y empeora. Seguramente ese era el propósito con José, pero entró en la cárcel y fue prosperado. Amén. O sea, solo cuando estamos delante de la circunstancia del llamado de Dios a ser gobernador, del llamado de Dios de ser el libertador, entendemos que nuestra vida fue difícil porque Dios quería hacer algo diferente en nosotros. Amén. Y no te estoy hablando quizás de una prosperidad física, te estoy hablando de que Dios quería revelarse a tu vida, de que Dios quería hacer algo diferente en tu vida, y vemos que las circunstancias de nuestra vida también hacen parte del propósito y del llamado de Dios. Lo que vemos también en la Biblia es que en el llamado de Dios, la gloria de Egipto y la gloria de Dios nunca andarán juntas. Amén. El Evangelio es la única gloria, en el Evangelio la única gloria válida es la de Dios. Amén. En el Evangelio la única gloria válida es la de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Hoy en día vemos falsos evangelios. Quiero ponerte un ejemplo para que tú lo distingas. Amén. Imagínate al famoso más famoso en tu mente. Imagínatelo ahí un momento. Fulanito es súper famoso, creo que todo el mundo lo conoce. Imagínate quién, no sé, Brad Pitt, el que sea, Madonna, el que sea, imagínatelo ahí. Fulanito se convierte, pero fulanito sigue en su vida. Fulanito se convierte y sigue haciendo lo mismo que hacía antes, pero hablando del amor de Dios. La Biblia me dice que ese no es el Evangelio de Jesucristo. Amén. El Evangelio sin renuncia no es Evangelio. Y el Evangelio con la gloria del mundo no es Evangelio. Amén. Quiero aclararte porque hoy en día la manipulación llega a tales extremos que no basta con vender el producto al que está en el mundo. También quiere vender el producto al que está en la iglesia. Y fulanito que hacía 10 canciones invitando a las chicas a prostituirse, a los jóvenes a drogarse, a la gente a dejar a la mujer, a dejar el esposo, a tantas barbaridades, saca una canción y dice, no, es que Dios me visitó. Pero sigue haciendo lo mismo. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Amén. La gloria de Dios no es compatible con la gloria del mundo. Estamos viviendo días donde las personas están diciendo que la gloria del mundo y la gloria de Dios es compatible y no lo es. Amén. Cristo dejó su gloria en el cielo para que el Padre fuera glorificado. Entrando en Jerusalén,
Como rey, antes de que lo crucificaran, él dijo: Padre, que tú seas glorificado. Que tú seas glorificado. Cristo buscaba la gloria del Padre, renunció a su gloria buscando la gloria del Padre. No sé cuál es nuestra gloria, cuál es lo que nosotros buscamos, qué es lo que nosotros anhelamos, qué es lo que nosotros soñamos, pero la Biblia siempre me va a enseñar y siempre nos va a hablar que la gloria de Dios va a ir primero. Amén. Amén. El llamado de Dios y la gloria del mundo no son compatibles. Dios nunca compartirá su gloria. Cristo tiene que ser formado desde el primer momento. Amén. ¿Qué quiero decir con la gloria de Dios? Dios tiene que enamorarnos más. Amén. Dios tiene que apasionarnos más. Dios tiene que ser lo suficientemente poderoso en nuestras vidas para que digamos: Señor, quiero renunciar a esto por ti. Esa es la gloria de Dios. ¿Cuántos han visto lo del eclipse? Amén. ¿Han sabido la noticia del eclipse de hace poco? Imagínate el sol inmenso, pero en un momento determinado se alinea todo y la luna tapa el brillo del sol. Y eso quiero decirte, Cristo se pone en medio, nosotros le miramos a Él y esa luz que antes alumbraba todo es Cristo que la tapa, y Cristo es más importante. Amén. O sea, demos un aplauso al Señor. Dios es bueno. Hermanos, el llamado de Dios no puede ser un llamado sin amor. Amén. No puede ser un llamado sin amor de nuestra parte a Dios. No existe eso. Uno dice: no, cuando yo sea un teólogo, yo voy a amar más a Dios. Te equivocas. Si uno dice: no, yo cuando lleve más tiempo en la iglesia, yo voy a amar a Dios porque tendré más costumbre, tendré más hábito de cristiano. No, hermanos, uno ama a Dios desde el primer momento. Y ese amor dura toda la vida. Y si en algún momento caemos de ese amor, el Señor dice: arrepiéntete y vuelve al amor. Amén. O sea, el llamado de Dios implica que nosotros le amamos desde el primer momento. Necesitamos amar al Señor desde el primer día. Hermanos, es importante. Parece algo obvio, parece algo tan simple, pero en los días de hoy, donde se predican tantas cosas, donde se predica que el Señor vendrá en tal día, donde se predica que el Señor hará tal cosa, donde Dios hará esto, hará lo otro, y nos confundimos tanto que nos olvidamos de lo obvio. Y lo primero es que cuando Cristo viene a nuestras vidas, que cuando Cristo nos llama, necesitamos amarle sobre todas las cosas. Eso es lo primero, hermanos. Es lo primero que sucede en nuestras vidas, que necesitamos dejar todo a un lado porque hemos conocido al Señor, porque hemos conocido la gloria del Señor. Amén. Amar a Dios, el llamado de Dios viene, en el llamado de Dios viene el amor por Dios, y necesitamos que Cristo sea formado ahí. Amén. Estamos hablando de que Cristo sea formado. ¿Para qué? Para no caer en el engaño. ¿Para qué? Para no renunciar al Señor. Necesitamos que Cristo sea formado para no ir en pos de personas manipuladoras. Y empieza con amar al Señor. Amén. Empieza con escuchar al Señor. Empieza con la renuncia por el Señor. Amén. Porque ¿qué quiero decir? El llamado de Dios a la vida de Moisés no era la zarza que hablaba, pero hoy en día escuchamos y pensamos que es la zarza que habla. Pensamos que es la persona que está hablando y no vemos a Dios a través de la persona. Y necesitamos, siempre que escuchamos un mensaje, reconocer que es el Señor o si no es el Señor. Amén. No era una zarza hablante, era Dios hablando a través de la zarza. Amén. Muchas veces no es el pastor, no soy yo. Nadie tiene la capacidad para hablar de Dios. El apóstol Pedro dice: nadie antes habló nada por sí mismo, sino que todo fue escrito porque el Espíritu Santo inspiró a los hombres. Amén. Amén. Nadie puede hablar de Dios si Dios no se lo revela. Nadie puede decir nada de Dios, nada, absolutamente nada, si Dios no se lo revela. No necesitamos ver a la zarza, necesitamos saber que Dios está ahí en la zarza, que es Dios el que nos habla. Amén.
invitación para dejar de mirar lo natural de este mundo. ¿Qué es lo natural de este mundo? Las personas. ¿Qué es lo natural de este mundo? Los coaches. ¿Qué es lo natural de este mundo? El empoderamiento de la mujer, el empoderamiento del hombre. El empoderamiento del hombre es, tú tienes que triunfar. El empoderamiento de la mujer, tú tienes que estar encima. Pero la palabra de Dios me dice que nosotros, los hombres y las mujeres, debemos someternos a la voz de Dios. Que necesitamos someternos a la palabra de Dios. No hay empoderamiento, hay poder en Cristo. Amén. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Necesitamos reconocer la voz de Dios y seguirlo a Él, el llamado de Dios. Hermanos, quiero decirte algo que el Señor me habló a mí, te hablará a ti. Si tú eres cristiano, no hay prosperidad fuera de Cristo. Dejar de venir a la iglesia por un trabajo para que pierdas el trabajo y la salud. Dejar las cosas de Dios. Quiero decir, mira, yo ayer estaba con un familiar y esa persona dijo, mira, basta. Voy a empezar a servir al Señor. El Señor le permitió decir un basta. Dejó el trabajo, empezó a buscar trabajo por cuenta, por otro lado. Pero dijo, yo quiero tener el tiempo con Dios. ¿Ustedes creen que está pasando hambre? No. Pronto abrirá su empresa. Amén. Hermanos, el Señor es fiel. La palabra de Dios dice que Dios es fiel. Amén. Pero necesitamos saber que el llamado de Dios no es compatible con la gloria del mundo. Amén. Damos honra al Señor. La primera etapa del cristiano llamado, ese llamado implica amar al Señor desde el primer momento. Amén. Ese llamado implica que la gloria del mundo y la gloria de Dios no serán compatibles nunca. Y la segunda etapa se llama crecimiento. En Lucas 2, del 46 al 47, dice, voy a ir un poquito rápido porque el tiempo avanzó. Lucas 2, del 46 al 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lucas 2, 46, 47. Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Quiénes? Los doctores de la ley. Amén. Los doctores de la ley. Lo segundo que sucede en la vida del cristiano es la revelación de la Escritura y el sometimiento a Dios y a la palabra de Dios. Amén. La Escritura lo que hará primero, la palabra de Dios lo que hará primero en nuestras vidas es confrontar el pecado. Amén. Amén. Si tú escuchas a alguien que dice primero viene la bendición, te está mintiendo. Te está mintiendo la cara. Amén, amén. Si tú escuchas que lo primero que viene de Dios es la prosperidad, te está mintiendo la cara. Amén. La Escritura me enseña que lo primero que Dios me muestra en su palabra es la confrontación con el pecado. Luego Dios mostrará las bendiciones que tiene para cada uno, lo que Dios hará. Amén. Y eso lo vemos en Israel. El Señor le dice a Israel, yo haré esto, tú ganarás. El Señor le da la ley, no harás imagen. Amén. No adorarás a otra imagen. Lo primero son los mandamientos que confrontan a Israel. Vamos a verlo. Éxodo 20. Amén. Y Éxodo 23 y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué sucede, hermano? Este primer mandamiento confronta directamente con Israel porque en Éxodo 32 dice, y él los tomó de sus manos y les dio forma con un buril, esto es Aarón,
les dio forma con un buril y hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, oh Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y el día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Cuándo sucedió esto? Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos de Dios. Amén. ¿Cuándo sucedió esto? Que el pueblo lo primero que hizo cuando no había nadie fue: vamos a hacer un becerro de oro, vamos a hacer a alguien aquí que represente a Dios. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Moisés estaba en el monte recibiendo los mandamientos de Dios. Amén. No sé cuánto tiempo pasó, pero en el transcurso de los 40 días, seguramente fue en el día 40, porque 40 días y Moisés baja y están haciendo eso. ¿Qué quiero decir? Lo que la gente hizo fue lo primero que Dios dijo: no lo hagan. Amén. Éxodo 32, 15 y hasta el 19. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. Por uno y por otro estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, dijo Moisés: hay gritos de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es ruido de guerra, no es ruido de gritos de victoria, ni ruido de lamento de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio al becerro y las danzas, y se encendió en ira, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazo al pie del monte. Lo primero que el pueblo hizo fue un becerro de oro cuando hubo la ausencia de un líder. Amén. Porque estaban acostumbrados a la idolatría. Hermanos, esto es llamativo. Es llamativo porque la palabra de Dios dice que Israel es una enseñanza para nosotros, para nuestros días. Es llamativo para nosotros porque la palabra de Dios nos dice que no siempre tendremos a un hombre cerca de nosotros. Pero la palabra de Dios dice que Dios siempre está mirando. Amén. La palabra de Dios dice que no siempre habrá una persona a tu lado para decirte: fulanito, no hagas esto. Amén. Pero la palabra de Dios me dice que Dios está ahí conmigo. Amén. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando no esté el hombre, tiene que salir de nosotros. Cuando no esté el pastor que diga: hermano, no haga eso, tiene que salir de nosotros. Amén. No siempre tendremos al Moisés de turno, pero tiene que salir de nosotros, que estamos al pie del monte de Dios. Tiene que salir de nosotros, que tenemos la palabra de Dios. Tiene que salir de nosotros el hacer las cosas. Dios tiene que traer en nosotros la voluntad de hacer lo que el Señor nos dice que tengamos que hacer. Amén. No podemos depender del pastor, no podemos depender de la hermana, no podemos depender del hermano. Necesitamos depender de Dios. Moisés no regresó, no pasa nada, el Señor está con nosotros. Moisés no bajó, no pasa nada, el Señor está con nosotros. No está la hermana que ora, no está la hermana que predica, pero Dios está con nosotros. Amén. O sea, lo que no puede faltar es la presencia de Dios. Amén. Lo que no puede faltar en nuestras vidas es la obediencia a la palabra de Dios. Las personas no estarán siempre con nosotros. Amén. Pero nosotros siempre tendremos a Dios. La Escritura, la palabra de Dios revelará mi pecado, me guste o no. La palabra de Dios le reveló que ellos eran unos idólatras. Le reveló que eran idólatras. Lo primero que hicieron fue lo primero que el Señor dijo: no tendrás dioses ajenos. Amén. Y Aarón solo no murió en ese día porque aún
Aarón no había sido consagrado sacerdote si no hubiera muerto ese día. Amén. El primer sacerdote fue el que hizo el becerro, fue el que hizo la idolatría y no murió ese día porque no había sido consagrado sumo sacerdote. Amén. Esa es parte de la tercera etapa, si el Señor lo permite. Amén. Sometimiento. ¿Qué hicimos? La palabra de Dios nos va a revelar quiénes somos. La palabra de Dios va a revelar la idolatría que hay en nosotros. La palabra de Dios va a revelar el sentimiento que hay en nosotros. La palabra de Dios le reveló a ellos que ellos eran idólatras, pero no solo que eran idólatras, sino que tenían deseos de hacer ídolos. Tenían deseo de adorar a las aves del cielo, tenían deseos de adorar a los animales de la tierra, tenían deseos de adorar a los árboles. Y el Señor dijo, no adorarás a las aves, no adorarás a los animales, no estarás debajo de árbol frondoso, no harás eso. Amén. Dios les conocía y les dijo, ustedes van a llegar hasta aquí conmigo. El que quiera caminar conmigo va a llegar hasta aquí y punto. Y así fue. Y así sucede con nosotros hoy también. El Señor revelará lo que hay en nuestro corazón y nos dirá, hasta aquí. El que quiera venir en pos de mí, sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día hasta aquí. No hay paños calientes, no hay excepción de personas. Moisés no entró en la tierra. David no se apartó la espada de su casa. El Señor castigó el pecado, el Señor castigará el pecado y el Señor seguirá castigando el pecado, porque la palabra pone que hasta aquí. Amén. Damos gracias a Dios. El conocimiento del Señor revelará mi pecado. Luego de revelar mi pecado, la palabra de Dios revelará la obra que el Señor quiere hacer en mi vida. La palabra de Dios dice que el que empezó la buena obra es fiel para cumplirla. La palabra de Dios dice que el Señor es todopoderoso para el que cree. Él le dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. La palabra de Dios dice que Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo siguiente que hablará mi vida es que el Señor es todopoderoso para hacerme vivir conforme Él quiere. Amén. Y la palabra de Dios al final revelará que el Señor es bueno, que tiene bendición, pero la bendición no vendrá primero, la bendición vendrá después del proceso. Amén. La palabra de Dios revelará que el Señor es todopoderoso, que Dios tiene una heredad. El Señor da los mandamientos a Israel. El Señor le dice a Israel, la obra que yo voy a hacer contigo es de conquistar el amorreo, de conquistar el jebuseo, de conquistar a los filisteos. Yo haré esto. Y la palabra de Dios dice que el Señor les dijo, yo solo no lo haré en un año, porque si no se aumentarán las fieras del campo, pero los iré venciendo poco a poco. Irás venciendo a tus adversarios, irás venciendo a los que están en contra de ti. Porque el final del proceso del Señor está la bendición. Heredarás la tierra que fluye leche y miel. Heredarás las promesas de Dios. Pero primero viene el obrar de Dios en nuestras vidas. Amén. Primero viene el proceso de Dios y necesitamos conocer que en la victoria fue el Señor. Que dimos vueltas a las murallas y el Señor las tumbó. Que cruzamos el mar extendiendo las manos y nadie cruza el mar extendiendo las manos. Fue el Señor. Necesitamos antes de la victoria. Y el Señor lo dice, Israel, yo te voy a dar la bendición, yo te voy a dar la prosperidad. Pero necesito que te acuerdes que yo soy el que está haciendo esto. No te apartes porque si no luego tendremos problemas tú y yo. Es el Señor. Amén. Vamos al sometimiento. Hablamos que el crecimiento está basado en la revelación de la Escritura y al sometimiento. Cristo, que leímos antes en Lucas, que a los 12 años el Señor dejó maravillado a los doctores de la ley. Amén. Leímos que el Señor dejó asombrado. ¿Cuántos años tenía Cristo? 12 años. Hermanos, se sabe que alguien es inteligente no por la ropa que viste, no por las compañías que anda, aunque eso revela la inteligencia. Pero se sabe que alguien es inteligente por las preguntas que hace y por las respuestas que da. Amén. Yo me acuerdo de una broma que veía en el instituto y en la época de estudiante.
que había una imagen que decía, es tan guapo, pero perdió la belleza cuando empezó a hablar. Porque era bruto, porque era ignorante, amén, y perdió la belleza. Y nosotros vemos hoy en día cómo sabemos que alguien es sabio: por sus palabras, por sus preguntas, por sus respuestas. El conocimiento de Cristo era tan profundo que a los 12 años los doctores de la ley se maravillaban de él. Amén. ¿Dónde viene el sometimiento? Cristo a los 12 años tenía un conocimiento que maravillaba a los doctores. Amén. El doctor hoy en día no es el médico, es el que estudia una carrera universitaria, hace un máster y un doctorado. Amén. O sea, tela. Son estudios, y cuando piensas que no hay estudio, hay más estudio. Y Cristo maravilló a los doctores. Cristo empieza su ministerio a los 30 años. Amén. De los 12 años a los 30, ¿cuántos años hay? 18. Amén. Cristo como mínimo fue 18 veces a Jerusalén para adorar a Dios. Cristo como mínimo fue 18 veces a Jerusalén a dejar el diezmo a las personas que lo iban a matar. Cristo como mínimo fue 18 veces a Jerusalén a dar las primicias de Dios a las personas que lo iban a matar. Amén. Cristo fue a dar las primicias en manos de la gente que quebrantaba el mandamiento. Hay gente que dice hoy, yo no doy el diezmo porque donde yo estaba el pastor robó. Yo no doy el diezmo porque yo veo en internet, yo no doy las ofrendas porque yo veo en internet a personas que van en Ferraris, a pastores que van en Porsche, a pastores que tienen mansiones. Hermanos, Cristo entregó lo que Dios pidió en la mano de gente que lo iba a matar años después. Eso es sometimiento a la palabra de Dios. Amén. Pero Cristo estaba sometido a Dios y sabía que esos hombres estaban allí por Dios. El apóstol Pablo habla que no hay autoridad constituida fuera de Dios. Amén. Amén. No hay crecimiento sin someterse a lo que Dios estableció en la tierra. Gubernamentales y eclesiásticas. Hermanos, sin sometimiento a nuestro pastor, estamos perdidos. Porque es la autoridad de Dios en la iglesia. ¿Quieres una bendición? Haz caso a lo que tu pastor te diga. ¿Quieres ser bendecido realmente? Haz caso a las enseñanzas del pastor. Porque sabemos que las enseñanzas que el pastor comparte son enseñanzas de la Biblia. Amén. ¿Quieres ser bendecido? El someterse no implica mirar a las personas. El someterse implica mirar a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor me pide a mí? Amén. No es qué es lo que el Señor pide al hermanito. No es qué es lo que muchas veces estamos, qué es lo que el Señor está pidiendo al pastor. El pastor tendría que hacer esto, el pastor tendría que hacer lo otro. No, pero la palabra de Dios me dice que el sometimiento es qué es lo que yo tengo que hacer con lo que yo conozco de la palabra de Dios. Amén. Hermanos, imagínate Cristo a los 12 años sabiendo que esas personas eran malvadas, sabiendo que esas personas eran religiosas, que eran hipócritas, que eran falsas, que miraban la escritura cómo tenía que ser el sumo sacerdote y no cuadraba en su vida. Él era el Hijo de Dios, la justicia de Dios, la revelación de Dios hecho hombre, y lo que estaba allí en ese momento no cuadraba con las escrituras. ¿Y qué hizo Cristo? Lo que dice la palabra que debemos de hacer nosotros. Amén. Cristo no hizo una protesta de hashtag abajo el sacerdocio. Cristo no hizo una manifestación de sacerdocio corrompido. Amén. ¿Qué es lo que hacen hoy? Todo lo que no nos gusta, ¿qué hacemos? Cogemos un par de personas, grabamos con los móviles y vamos, protesta, protesta, protesta. Pero el Señor habla de sometimiento. Amén. El Señor habla de sometimiento a la palabra, no de someterse a los hombres, a la palabra de Dios. No hay protesta en el reino de
de Dios, hay sometimiento, hay justicia de Dios. Amén. Samuel se sometió a Elí y el Señor le reveló de joven: Elí está corrompido, Samuel. Yo voy a quebrar la rama de su casa. Samuel no hizo protesta. Samuel no dijo a nadie: el Señor me ha dicho que va a quebrar el sacerdocio de Elí. Samuel no le dijo a nadie. Samuel se sometió a Elí, se sometió a la ley de Dios y fue bendecido por Dios. Amén. Necesitamos menos protesta y más sometimiento en la iglesia. Necesitamos menos de nosotros y doblar la rodilla y decir: Señor, enséñame tu palabra, necesito de ti. Amén. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. El crecimiento del cristiano está implicado en la revelación de la Escritura, del proceso de Dios, de la bendición de Dios y del sometimiento a la palabra de Dios. Amén. Esa es la segunda etapa del cristiano. Amén. No hay, hermanos, no hay. La palabra de Dios dice que si no hacemos caso a lo que vemos, ¿cómo haremos caso a lo invisible? Amén. La palabra de Dios dice que si nosotros no somos responsables con lo nuestro, ¿cómo seremos responsables con las cosas de Dios? Aleluya. Necesitamos, hermanos, vemos a cristianos hoy en día juzgando y no nos toca a nosotros juzgar. Así es, amén. Vemos a cristianos protestando y no nos toca protestar. ¿Sabes qué nos toca hacer? Anunciar la verdad. Amén. Anunciar la verdad. Conocer la verdad. Conocer la verdad. ¿Cuántos conocen la verdad? ¿Cuántos conocen la verdad? Amén. No hay crecimiento sin someterse a lo que Dios estableció en la tierra y en los cielos. Hay una autoridad espiritual, empezando por el pastor en la iglesia. Amén. Dios respetará la autoridad. Con el Señor no es como la fila del banco que uno se cuela. Se puede colar en la fila del banco, con el Señor no. ¿Sabes qué dice Dios a las iglesias de Apocalipsis? Iglesias que tenían problemas graves, iglesias que tenían problemas serios, iglesias tibias que el Señor les dice: yo te voy a vomitar. Iglesias que tenían el problema que habían abandonado el amor de Dios y estaban trabajando como esclavos y el Señor dice: no me vale nada. Iglesias que estaban pensando que tenían todo y no tenían nada. ¿Sabes qué el Señor dice? Escribe al ángel. Escribe al pastor. El pastor es el que tiene la autoridad de Dios para establecer el juicio, para enderezar lo torcido, y nos cabe a nosotros someternos. Amén. El que no se somete, la palabra de Dios dice: yo disciplino y corrijo a todos los que amo. Amén. Si el Señor no te corrige, date por un bastardo. Amén. Hay una autoridad de Dios en la tierra, se llama el pastor. Es tu pastor, es mi pastor. Amén. Después del pastor está la autoridad espiritual en el reino de los cielos. Pero ¿sabes cuándo viene esa autoridad? Cuando la autoridad en la tierra no está funcionando. Pero si está funcionando, esa es la autoridad de Dios. Quiero decirte que todos los que se levantaron contra Moisés perecieron. Todos. Esa es la autoridad de Dios. Amén. Es profundo, es serio, pero es una bendición aprender que el Señor ha establecido autoridad sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando tú estés sobre autoridad verás el respaldo de Dios. El día que te toque estar sobre la autoridad, el día que te toque establecer un liderazgo, verás el respaldo de Dios. Así como tú respetaste el liderazgo, el Señor hará que se respete tu liderazgo también. Amén. Esa es el sometimiento a la palabra de Dios. Tercera etapa. Volvemos a Éxodo 32. Tercera etapa, hermanos. Tercera etapa. Éxodo 32 y volveremos a leer el 4 y el 6. Éxodo 32 y volveremos a leer el 4 y el 6. Y él les tomó de sus manos, de la mano de los hijos de Israel, y las joyas, los pendientes, los aretes, tú luego puedes leerlo ahí, y les dio forma con buril.
y hizo de ellos becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio eso, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Hermanos, Aarón todavía no había sido consagrado sumo sacerdote. Y ante el becerro. Ante el becerro de oro. Y aparentemente para él no hay consecuencia, porque se arrepiente. Pero luego vemos a un Aarón ungido sacerdote, él y sus hijos. Luego puedes leer ahí en la Biblia. Luego vemos a un Aarón ungido sacerdote, que en su frente había una diadema que ponía santidad a Jehová, que en su pectoral había 12 gemas con los nombres de Israel, que él tenía una vestimenta diferente. Aarón, cuando fue consagrado, Moisés le lavó delante del pueblo. Aarón tenía unos calzoncillos especiales para que no se viera su desnudez cuando estuviera presentando holocausto al Señor. Aarón, cuando fue consagrado, fue limpiado con agua y ungido con aceite, y se le dieron vestiduras nuevas, se le dieron ropas nuevas, ropas consagradas. El acto de ungir es unción. Aarón recibió la unción de Dios para ejercer el ministerio, pero un día los hijos de Aarón vieron que el fuego del candelabro, lo que alumbraba el lugar santo o santísimo, ahora mismo no me acuerdo, se iba a apagar. Y la palabra de Dios dice que hay una forma de encender el candelabro, que el candelabro no puede apagarse. Amén. La luz que está allí delante del Señor no se podía apagar, pero el Señor dice: el candelabro solo será alumbrado con un aceite especial. No puede ser alumbrado con cualquier aceite, y cualquiera que haga este aceite para su casa morirá, porque es un aceite separado para el Señor. Los hijos de Aarón hicieron algo pequeño comparado con Aarón. No hicieron el pueblo llevar el pueblo a la idolatría. No llevó el pueblo a corromperse como lo hizo Aarón, pero como ya estaban consagrados, llevaron un fuego diferente al que la Biblia nos enseña y murieron. Murieron por algo peor. ¿Por qué? Porque ya estaban consagrados. Murieron por algo más pequeño, porque ya estaban consagrados al Señor. Ya tenían la palabra del Señor. Había una seriedad, porque el Señor dice: consagra a Aarón, porque lo que Aarón comerá será cosa santísima. Consagra a Aarón y a sus hijos, porque el lugar donde ellos van a entrar es un lugar santísimo. Consagra a su familia, consagra a fulanito de tal, consagra a sus parientes, consagra a toda la tribu, porque para llevar el arca necesito que ellos sean santos, para llevar el tabernáculo necesito que ellos sean santos. Y fueron muriendo porque estaban ungidos por Dios. Hay una responsabilidad con el ministerio. Esa es la tercera etapa, cuando el cristiano está siendo formado por Dios y recibe la unción de Dios. Y esa es la tercera etapa que quizás no todos lleguemos. Ojalá lleguemos. La palabra de Dios dice que hay 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor, el evangelista. Y eso ya es cosa seria. Es algo serio delante del Señor. Porque el ministro, en el ministerio es donde nosotros empezamos a dar de Dios. Amén. Es donde nosotros empezamos Señor, quiero ser más pequeño para que tú seas más grande. Aleluya. Amén. Es en el ministerio, sirviendo al Señor, donde tú escuchas palabras: yo estoy crucificado con Cristo. No escuchas a los discípulos decir: yo estoy crucificado con Cristo. Escuchas a los apóstoles decir: yo estoy crucificado con Cristo. Amén. Hay cosas que solo la gente que está en el ministerio las llegará a pasar, porque están en el ministerio. En el ministerio es la etapa donde nosotros fuimos separados para hacer una labor especial.
donde serás separado para hacer una labor especial. Y esa labor tiene que ver con que nosotros muramos completamente. Amén. Que donde seamos llevados será llevado por el Espíritu. Amén. El Señor fue llevado a la tentación por el Espíritu. Amén. Porque ya tenía el ministerio. El Señor, cuando fue ungido para su muerte, la gente no lo entendía. Y esa es la unción del ministerio. Morir por la voluntad de Dios. Morir por la voluntad de Dios. Y Cristo sea completamente formado en nosotros. Amén. Quiero decirte que en la etapa del ministerio, en la Biblia nos revela que es la etapa donde el poder sobrenatural de Dios está todos los días con nosotros. No dependes de circunstancias, no dependes de nada, exceptuando de Dios. Aarón todos los días comía en la presencia de Dios, en el lugar santo, comía de cosas santísimas para el Señor. Elías, que era profeta, no tenía miedo de ejércitos. Amén. Porque tenía la unción del Señor. Tenía ese llamado de que Dios va a hacer lo que tenga que hacer a pesar de mí. Y ese es el ministerio. Amén. El ministerio concluye en que nosotros damos todo por Cristo. Mientras que en el crecimiento nosotros esperamos recibir del Señor, en el ministerio nosotros damos por el Señor. Amén. Ese es el llamado, hermano. Las 3 etapas del cristiano. Empezamos amando al Señor, empezamos conociendo al Señor, empezamos sometiéndonos al Señor y acabamos entregándonos completamente al Señor. Amén. Quiero decirte que en estas etapas del cristiano nadie te puede engañar. Nadie te puede engañar porque verás la zarza, pero reconocerás la voz del ángel. Nadie te puede engañar. Había una mujer profetizando detrás del apóstol Pablo. Estos hombres son hombres de Dios. Estos hombres son hombres de Dios. Estos hombres son hombres de Dios. ¿Sabes qué hizo el apóstol Pablo? Dijo: apártate de mí, Satanás. Sale de ella. Reconoció que era el demonio en esa mujer. Hermanos, el llamado es a que nuestras vidas sea para el Señor. Amén. Amén. Y el proceso del cristiano empieza con el Señor y acaba con el Señor. Amén. Quiero invitarte en esta mañana, porque lo que pasa hoy en día es que no nos damos cuenta de la dimensión, pero Dios es el Dios creador. En nuestra mente no entendemos, no comprendemos. Muchas veces queremos dejar pasar el llamado de Dios, pero Dios es tan maravilloso. Imagínate un momento lo que el Señor podría hacer en tu vida. Imagínate un momento, la vida que Dios quiere para ti. Amén. Porque hay algo que siempre decimos, y es que el Espíritu Santo habla en nosotros. Pero nosotros pensamos que es un deseo de orar, un deseo de leer, un deseo de ver una prédica. Pero es el Espíritu Santo llamándonos. Amén. El Espíritu Santo llamándonos. Quiero invitarte en esta mañana, de todo lo que hayas escuchado, yo también lo necesito. Yo también me uno contigo. A que digamos: Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero ver el reino de Dios. ¿Sabes? El reino de Dios. ¿Sabes por qué murieron los apóstoles? El apóstol Juan
en sus cartas empieza testificando y dice: aquello que oímos y vimos y testificaron nuestros ojos, eso os anunciamos. ¿Quieres comprobar si Dios es Dios? Como leíamos en esta mañana, ¿quieres probar si Dios es Dios? Ahí está el llamado. Amén. Los niños aprenden a nadar cuando están en el agua. En el aire no nadan. Amén. En la incertidumbre del aire no nadan, pero cuando llegan al agua nadan. Amén. ¿Quieres comprobar si Dios es Dios? ¿Quieres comprobar si el Dios de la Biblia es el Dios de la Biblia? Amén. ¿Quieres que Cristo se forme en ti y denunciar o ser un mensajero de Dios, un heraldo de Dios, un profeta de Dios, un evangelista del Señor, un pastor, un maestro? ¿Quieres ser algo para Dios? ¿Quieres servir a Dios? Porque hay una pregunta que yo me hago y es: ¿hasta qué punto quiero llegar? Amén. La palabra de Dios dice que el que va a empezar algo tiene que calcular lo que va a hacer. Y el Señor está hablando sobre gente que le va a seguir. No está hablando sobre cosas materiales. Quiero preguntarte: ¿hasta qué punto quieres ir en Dios? Amén. Porque yo me lo pregunto también. Ahí queda la invitación. El proceso del cristiano, ya lo sabes. Identifica el proceso en que tú estás. Pídele a Dios, clama a Dios. Dios es todopoderoso. Pero el Señor en su palabra estableció el límite. Amén. Dios nos ama con amor eterno. La palabra dice que con amor eterno te ha amado, pero la misma palabra dice que los que no creen ya han sido condenados. Amén. La misma palabra. Amén. Vamos a orar un momentito. Querido Dios, Señor, en estos tiempos finales, donde tú dijiste, Señor, que sucederían, querido Dios, cosas terribles, guerras, rumores de guerras, hambres, pestilencias y lo peor, Señor, la apostasía de la iglesia. Queremos pedirte, Jesús, que queremos, Señor, ir en pos de ti. Queremos que Cristo sea formado completamente en nosotros. Porque, Señor, no queremos el deleite del mundo, no queremos ese falso evangelio de la gloria del mundo y la gloria de Dios. Dios no está ahí. Queremos tu gloria, Señor, esa gloria separada de Egipto, la gloria que había en el monte, no la gloria que estaba en Egipto. La gloria de Egipto era la gloria de Egipto y la gloria del monte Sinaí era la gloria del monte Sinaí. Querido Dios, queremos tu gloria en nuestras vidas. Queremos verte como lo más hermoso que eres. Queremos, Señor, descubrir en ti como la parábola que tú dijiste, que un hombre encontró una perla, Señor, en un campo. Vendió todo lo que tenía, encontró un tesoro, vendió todo lo que tenía y compró el campo. Queremos amarte así, Señor. Así, Señor, queremos amarte, entregar todo, querido Dios, por ti. Aunque tú no hayas pedido, Señor, queremos entregártelo, queremos dártelo, queremos ponerlo a tus pies, porque te amamos, porque te damos la prioridad y queremos que tú seas la prioridad. No queremos de palabras, Señor, no queremos de bocas, queremos de corazón, Señor, queremos de corazón amarte, queremos de corazón seguirte, Jesús. Queremos de corazón, Señor, ser tus siervos, tus ministros, hombres probados y aprobados por ti, Señor. Personas que manejan la palabra de la verdad, llenas del Espíritu Santo. Que seamos llenos del Espíritu Santo para repartir el pan. Que seamos llenos del Espíritu Santo en nuestras casas. Que el varón tiene que ser el varón de una sola mujer, Señor. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos comer todos los días como Aarón, Señor, en tu mesa, de lo sagrado, de lo santificado, de lo que tú separaste, Señor. No queremos comer con los idólatras como
como dice David, Señor, queremos apartarnos de las sillas de los escarnecedores. Queremos estar lejos, Señor, de la mesa de aquellos que aborrecen tu nombre, Jesús. Queremos, Señor, como dice tu palabra, no hacer tratos con el impío, porque sabemos que es impío. Queremos amarte, Señor, sobre todas las cosas. Que nuestra vestimenta testifique de ti. Que nuestra palabra testifique de ti. Que nuestro pensamiento se testifique de ti. Que lo íntimo de nuestro corazón, Señor, testifique de ti. Te anhelamos así, Señor, en la profundidad, en la intimidad, en el secreto, en lo íntimo. Ahí te anhelamos. Anhelamos tu gloria en nuestra habitación. Anhelamos tu gloria en nuestra familia. Anhelamos tu gloria en los hijos. Que no suceda como los hijos de Aarón, Señor. Queremos hijos enderezados por ti. Queremos hijos que teman, Señor. Queremos hijos que obedezcan, Señor. Queremos hijos que honren a ti. En el nombre de Jesús. Te anhelamos a ti, ese cambio profundo que tú puedes hacer en nuestro interior, esa transformación profunda que tú puedes hacer en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Anhelamos ver la gloria del Hijo, la gloria del unigénito de Dios en nuestras vidas. Cristo, quita en el nombre de Jesús el reino de Satanás. Quítalo de nuestra casa, Señor. Quítalo. Rompe las teles, Señor. Rompe, querido Dios, los móviles. Quita, Señor, el internet, lo que haga falta, querido Dios. Pero quita, Señor, la apostasía. Quita, Señor, la idolatría. Quita, Señor, el engaño. Quita la mentira. Quita el consejo falso. Quita el enemigo, Señor, susurrando a los oídos. Puedes comer, puedes probar, puedes hacer esto. No, Señor, trae tu palabra que dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo morí a Cristo, que Él viva, porque yo morí, con Cristo estoy crucificado. Cambia nuestras palabras, Señor. Cámbianos a nosotros, querido Dios. Te necesitamos, Jesús. Te necesitamos, te necesitamos. Te damos gracias, Padre. Creemos que tú eres todopoderoso para transformar mi vida y la vida de los hermanos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Demos un aplauso al Señor y gracias, Espíritu Santo.